Saludos y bienvenidos a esta nueva programación, este servicio desde la Iglesia Bautista Central de Kissimmee, y les damos la bienvenida a los que están aquí reunidos con nosotros y a usted que se conecta con nosotros a través de nuestros medios en IBCK Live, en la plataforma de YouTube. Sean todos bienvenidos. Damos gracias que en el medio de nuestra faena diaria podemos sacar este tiempo para meditar en las Escrituras, para meditar en lo que alimenta nuestra alma y descansar de nuestro diario vivir mentalmente y espiritualmente. Y es mi oración que este tiempo que vamos a tener ustedes y yo juntos sea de nutrición, de alimento espiritual para su ser, a través, no de lo que yo digo, pero de la palabra de nuestro Señor. Muchas veces nosotros creemos que algo tiene mucho valor solamente porque lo necesitamos. Y como lo deseamos tanto, decimos, eso tiene mucho valor para mí. Pero el hecho de que tú lo quieras o lo necesites o lo desees con mucha ansiedad, no significa que eso es realmente lo que es más importante para ti. Escucha lo que voy a ilustrar. Hubo un experimento donde tomaron un grupo de niños jóvenes de 8 años y los pusieron en una mesa para que escogieran qué cosa querrían entre una o la otra. Y las opciones eran un dulce bien bonito decorado y una montaña de dinero, $10,000. Y el niño de 8 años siempre escogía el dulce. Y nosotros como adultos nos reímos, puede ser una historia jocosa o algunos se molestarían porque para ellos el dinero tiene más valor. Pero nosotros los adultos nos comportamos como esos niños. Muchas veces ponemos nuestra importancia en el dinero o en nuestro bienestar físico, emocional o en cosas materiales por encima de lo que realmente tiene importancia. Pero Jesús nos muestra que lo más urgente para nosotros no está en este mundo. Nosotros tenemos que estar preparados para una eternidad con el Señor. Para ello vamos a utilizar la porción bíblica que está en el libro de Marcos, capítulo 2, versos del 1 en adelante. La palabra del Señor lee como sigue. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, obviamente, Jesús, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, de los 4, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban
en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Acabamos de leer la inerrante, infalible palabra de Dios, que contiene toda su autoridad y toda su sabiduría y toda su verdad. Tomémosla así. Y para proveer un contexto a lo que acabamos de leer, en el capítulo 1 de Marcos se narra cómo Jesucristo sana a un leproso que le salió al encuentro mientras él estaba en Capernaum. Capernaum era una ciudad de costa, y allí se producía mucho el pescado, había mucha pescadería, había mucho comercio, y allí era el centro de operaciones de Jesús. Y mientras estaba en Capernaum, un leproso le sale al encuentro y Jesús lo sana. Cuando le sana a este leproso, Jesús le da unas instrucciones. Le dice, no le digas a nadie, ve y no le digas a nadie. Pero el hombre no se pudo contener y terminó hablando de lo que le había pasado. Y para ser honesto, ustedes y yo, si usted recibe un milagro de ese calibre, yo creo que usted tampoco se podría contener. Eso lo podemos leer en el capítulo 1 de Marcos, parafraseando, dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, ¿quieres ser limpio? Y el leproso le dice, quiero. Y Jesús le dice, sé limpio. Y entonces se fue limpio y le dieron instrucciones que se presentara delante del sumo sacerdote, porque en el primer siglo en Judea, el sumo sacerdote era el que podía declarar limpio de lepra a una persona. Hoy día no sabemos lo que es la lepra. Gracias al Señor, en el occidente ya tenemos la cura para la lepra. Pero la lepra es una enfermedad malísima. Las personas mueren de lepra, pero no precisamente de la enfermedad, sino que la lepra mata sus nervios. Se exponen al peligro de una manera que no sienten que se están haciendo daño. Entonces, en el primer siglo en Judea, tener lepra, habían que sacarlos fuera de la ciudad. Las personas eran alimentados desde la distancia, y si alguien iba caminando y se topaba con usted, con una persona leprosa, esa persona tenía que gritar, inmundo, inmundo,
para que la persona se apartara. Era un control de salubridad porque era como una pandemia, no había cura para la lepra. Y entonces este hombre fue sano. Entonces Jesús entra en Capernaum, él va para la casa a descansar. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, Marcos capítulo 2, versos 1 y 2, y se oyó que estaba en la casa. Jesús entra en Capernaum y entra a una casa. ¿Qué casa? Posiblemente la casa de Pedro, quien era un pescador y vivía en Capernaum. Y Jesús llegó allí y la necesidad que él fue a suplir a las personas que se enteraron que Jesús estaba en la casa, fue la palabra de Dios, fue lo que se sirvió allí. Jesús no estaba haciendo milagros ni prodigios, él estaba hablando la palabra de Dios, porque el ofrecimiento de Jesús es salvación. Lo más impactante para Jesús no era la multitud, no eran los milagros, ni lo que Jesús podía hacer. Lo más impactante del encuentro con Jesús es que le predicaba la palabra de Dios para salvación de su alma. Les digo la verdad, hoy día se están ofreciendo diferentes tipos de Jesús. Hay personas que ofrecen un Jesús que da dinero. Hay personas que ofrecen un Jesús que da sanidad del cuerpo. Hay personas que ofrecen un Jesús que te convierten en un superhombre. Hay personas que ofrecen un Jesús que lo que hacen es subirte de puesto en este planeta. Pero ninguno de esos es el Jesús de las Escrituras. El Jesús de las Escrituras ofrece salvación de nuestra alma. Por eso es que Jesús predicaba la palabra, ofreciendo a la multitud una sola cosa: la salvación de su alma. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Qué interesante, haciendo un paréntesis. La fe viene por el oír. Y si terminamos el verso bíblico, dice que la fe, obviamente en Dios, viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero si pensamos un poco más allá, la gente tiene fe en muchas cosas. La gente tiene fe en lo que el farmacéutico prescribe. Y van ciegamente sin un equipo de medicina para ver si los porcentajes que les recetaron están correctos. Tienen fe en que el farmacéutico estudió y va a dar la medicina correcta. O sea, han habido casos que sí y han habido casos que no. Somos seres humanos. Pero usualmente vamos a la farmacia y confiamos que el farmacéutico nos va a dar la medicina correcta. De manera que lo que oímos genera una fe, y esa fe puede inclinarte el corazón hacia lo correcto, o esa fe puede inclinarte el corazón hacia lo incorrecto. En 1969 hay un famoso caso, el de Guyana, donde el reverendo Jim Jones manipuló a 1,000 personas a cometer un suicidio. Y 1,000 personas murieron porque estas 1,000 personas tuvieron fe en lo que decía un homicida maniático utilizado por Satanás. De manera que lo que entra por nuestros oídos va a generar un tipo de fe.
Por eso el Señor nos está constantemente dándonos un consejo. Guarda lo que entra en tus oídos, guarda lo que entra en el corazón. Lo que entra en el corazón entra a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. Y volviendo a lo que estábamos hablando, Jesús predicaba la palabra de Dios. Y Él no enfatizó su ministerio en milagros. Ese no era el eje de su ministerio. Él no enfatizó su ministerio en prometer cosas en este mundo. Usted quiere saber un filtro para que usted pueda identificar si usted está escuchando el mensaje correcto. Si usted va a una iglesia donde le ofrecen lo que ya su naturaleza pecaminosa desea, corra de esa iglesia. Usted quiere que su espíritu sea salvo, que su alma sea salva. Y las cosas que el alma necesita, no las vamos a encontrar en este mundo. Les predicaba la palabra. Ahora, la convicción de Jesucristo, la convicción de que Jesucristo es Dios, la convicción de que Jesucristo tiene poder para transformar mi situación adversa y cambiar mi situación en una positiva, nos transforma de tal forma que hace que nuestra fe traspase montañas y podamos enfrentar los desafíos más abruptos que usted se pueda imaginar. Cuando usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que había un paralítico y ese paralítico estaba siendo traído por 4 hombres. Y la historia que leímos dice que la gente se agolpaba en la casa y no dejaban entrar a nadie. De manera que estos hombres, con su ingenio, subieron a la terraza de donde estaba Jesús, descubrieron el techo y bajaron el individuo por el techo. Estos hombres supieron que Jesús estaba en Capernaum y sabían que su amigo necesitaba el toque de Jesús y no escatimaron en llevarlo y traspasaron el techo, literalmente. Muchas veces ustedes y yo vamos a enfrentar situaciones en la vida de una magnitud que nunca hemos experimentado ni nunca nos hemos imaginado, y la cantidad de dinero en el mundo, el poder, tu posición, tu estatus, tu estándar, nada de eso te puede sacar de la situación. ¿Qué hacemos cuando ni el dinero, ni mi poder, ni mi intelecto, ni mi posición, ni mis amigos pueden solucionar el problema desesperante que estoy enfrentando? ¿Qué hacemos? Usualmente cuando enfrentamos una situación difícil de esa magnitud es que corremos, nos abalanzamos a los brazos del Maestro. Muy pocas veces, no estoy diciendo que nunca, pero muy pocas veces una persona llega a la salvación de su alma sin tener una crisis en su vida ni un problema emocional, físico, alguna adversidad. Las adversidades nos acercan a Cristo. Usualmente, cuando enfrentamos una situación difícil, es que comenzamos a mirar hacia arriba. A todos nos ha pasado que en el medio de la adversidad ninguna situación, entidad, hombre, poder humano
o terrenal me pueda ayudar, nuestra mirada siempre se eleva al cielo. Y como estos hombres no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo. Estos hombres no veían obstáculos, no veían impedimentos, porque estaban convencidos de que el que estaba dentro de la casa todo lo puede. Eso es un absoluto. ¿Lo crees? Si tú lo crees, ¿qué quiere decir que todo lo puedes? No quiere decir que ahora tenemos poderes sobrehumanos y que vamos a tirarnos al frente de la calle para que un carro nos dé a ver si podemos sobrevivir a eso. De eso no es que estamos hablando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que no importa la dificultad, la que usted o yo estemos pasando hoy o mañana, el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu nos fortalece para poder pasar por esa adversidad recibiendo el beneficio de pasar a través de la prueba agarrados de la mano del Maestro, a través del fuego, en el horno de fuego, como Daniel, dice la Escritura que lo único que se quemaron fueron sus ataduras. Muchas veces el horno lo que nos hace es depurarnos de las cosas que ustedes y yo sabemos que son negativas y adversas para nuestro corazón. Todo lo puede el que estaba dentro de la casa. Ahora, Jesús dirige su atención a lo que realmente importa. En el medio de la escena, cuando bajan ese paralítico en el medio de su predicación, imagínenlo, Jesús está predicando la palabra. Se rompe el techo y bajan un paralítico en cuatro cuerdas para que Jesús haga un milagro. Y Jesús lo ve y él dirige su atención a lo que verdaderamente es importante para el paralítico. Y usted y yo diríamos, ¿qué usted cree que será lo más importante para un paralítico? Pues que camine. Pues todos nos imaginamos que él va a recibir un milagro que le van a dar y va a salir corriendo. Aleluya. Pero Jesús siempre se centra en lo que verdaderamente importa. Fíjese que Jesús dice la Escritura que Jesús los ve y dice que al ver la fe de ellos, la fe se puede palpar. Usted puede conocer cuál es la fe de un individuo por sus acciones. De la manera bíblica, o como lo dijo Jesús, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si es un árbol de mango o de mango, pues sabemos que es un árbol de mango o de mango porque da mangos. Si el árbol de mango o de mango da una fruta que no se parece a un mango, que no sabe a mango y que definitivamente se ve que no es un mango, pues la fruta no es un mango. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestro hoy día? Nuestras acciones delatan lo que está en nuestro corazón. De la manera en que nos conducimos, muestra cuáles son nuestros estándares de vida. Lo que nosotros defendemos a viva voz descubre cuáles son nuestros principios bíblicos y éticos, morales, por los cuales nosotros nos conducimos. Sencillo. Jesús pudo ver la fe de estos individuos y viendo la fe de estos individuos quiso hacer algo por el individuo
Y déjeme decirle que la Biblia nos enseña a usted y a mí en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que crea que Dios existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. La fe es un elemento esencial para nuestra relación con Dios. No tenemos fe, no podemos agradar a Dios. ¿Y qué le ofreció Jesús cuando vio la fe de estos individuos? Cualquiera dice, lo va a poner a caminar. Pero lo que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Usted puede imaginarse la frustración de los 4 amigos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo puso a caminar? Pero Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad de ese paralítico. ¿De qué le valía al paralítico salir caminando, pero que su alma no estuviera salva? ¿De qué le valía al paralítico entrar caminando al infierno? De nada. La verdadera necesidad del paralítico era la sanidad de su alma. El hombre natural piensa que su problema es el dinero, que su problema es la salud, que su problema es su trabajo o su estilo de vida o la persona que lo molesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el verdadero problema que tiene la humanidad. El verdadero problema de la humanidad es que necesitamos ser salvos. Nuestras almas necesitan ser redimidas. El teólogo Warren Wiersbe dice, con mucha razón, yo lo secundo, que el perdón de nuestras almas, y cito, el perdón es el milagro más grande que Jesús jamás realizó. Satisface la necesidad más grande y trae bendición, y los resultados son eternamente duraderos. Cierro la cita. Y yo me suscribo a lo que él dice. Yo digo sí y amén, porque eso es cierto. Eso es lo más importante que un hombre puede tener. Y siempre que Jesús estaba moviéndose en esos círculos, habían individuos de 2 grupos representados allí. Dice la escritura que estaban los escribas, que vienen a ser los teólogos de la época, y los fariseos, que vienen a ser el grupo élite religioso también de la época. Y dice que cavilaban en sus corazones. Ellos estaban pensando eso en su razonamiento sin verbalizarlo, y Jesús, exhibiendo un atributo intransferible de Jehová, la omnisapiencia de Jehová, exhibida en Jesús, dice, ¿por qué piensan esto en sus corazones? Los fariseos estaban pensando que eso era una blasfemia, lo que él estaba diciendo. Te perdono los pecados, porque en el contexto hebreo, el único que perdona pecados se llama Jehová, y Jehová ellos no lo reconocían como que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, como él no era el Mesías, entonces la otra opción era que él estaba blasfemando. Y le querían aplicar la ley. En Levítico capítulo 24, versos del 13 al 14, usted lo puede leer a su comodidad. Dice que hay que apedrearlo, porque es un blasfemo. Entonces Jesús reta la incredulidad de los escribas y de los fariseos, y hoy la Biblia reta la incredulidad de todo aquel que hoy todavía dice, no sé si Jesús es real. Fíjese usted,
Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, como ya les dije, demostrando los atributos intransferibles de Jehová, de la omnisapiencia, de la omnisciencia, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, la segunda persona, no el segundo modo. Dios no es un modo. Que hoy es Dios Padre y mañana es el Dios el Hijo y más ahorita es el Dios el Espíritu Santo, no. Él es los tres a la misma vez y si usted no me cree, lea el bautismo de Jesucristo donde las tres personas de la Trinidad se dieron cita en el río Jordán a la misma vez. De manera que Jesús es Dios. Y dijo, ¿por qué ustedes piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate, toma tu lecho y anda? Esto es un reto directo a los grupos religiosos incrédulos. Porque ellos decían, eso es muy fácil decirlo. Tus pecados te son perdonados porque el perdón de los pecados es invisible, ocurre en tu espíritu. Yo no puedo decir si usted es salvo. Cualquier persona que dice, tú vas a ir al infierno, está poniéndose en la posición de Dios. Yo no puedo decir si usted va a ir al infierno o no. Yo puedo decir si yo voy a ir al infierno. Y yo le digo a usted, yo voy a ir al cielo porque yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Pero yo no puedo decir si usted va a ir al cielo. Eso es algo bien personal porque es invisible. Yo no puedo probarle a usted que yo soy salvo. Usted puede ver mi vida, las obras de salvación. Pero aún así podemos estar engañando con nuestras acciones. Porque la salvación es invisible, no se puede evidenciar más que con los hechos. Por eso le dijo, eso es fácil decirlo, que tus pecados son salvos. ¿Cuál es la evidencia? Como Jesús escuchó eso en sus corazones, Jesús le hizo un reto directo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir eso o decir, levántate y anda? Pues resulta ser que en la cultura hebrea, todo aquel que estaba enfermo, para él recibir sanidad, primero tenía que confesar sus pecados y arrepentirse y ser salvo de sus pecados, para luego recibir la sanidad de su cuerpo. Siguiendo esa lógica, todo el que está enfermo no es salvo. ¿Y qué pasa si el enfermo ya no es enfermo? Entonces tendrías que aceptar que fue salvo de su maldad y de su pecado. ¿Y qué significaría eso? Significaría que Jesús es Dios. Eso es un reto directo. Los milagros y los prodigios no eran efectivos para hacer que los fariseos se convirtieran a Cristo. ¿Qué nos hace pensar que hoy la búsqueda de milagros, de prodigios, de cosas fantásticas en las iglesias va a ser algo mejor? Cuando sabemos que la Biblia nos enseña que aún ellos, sabiendo que Jesús hacía milagros y reconociendo que nadie podía hacer los milagros de Jesús a menos que no viniera de Dios, todavía no creyeron en Jesús. Lo que quiero decir es que no busque milagros en las iglesias y prodigios, busque que lo enseñen bien la palabra del Señor. Jesús estaba más interesado en predicar que en hacer milagros. Se lo acabo de demostrar con esta historia. Y Jesús completa su milagro y dice, a ti te digo, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida. Este milagro se vio diferente para varias personas. Todos los que vieron el milagro dice
que se asombraron, hubo asombro. Y últimamente todos glorificaron a Dios porque nadie podía hacer un milagro de esa magnitud que no viniera como emisario de Dios. Para los que creyeron que estaban allí, el milagro incrementó su fe y muchos fueron impulsados a ser salvos simplemente porque vieron ese milagro. Y muchos creyeron en Jesús porque era la señal que los profetas estaban anunciando para que fuera identificado el Mesías cuando llegara a los tiempos gloriosos en que estuvo en la tierra. Y para los escribas y para los fariseos, eso provocó odio, celos y deseos de acabar con Jesús y su ministerio más rápidamente. Así es que para que usted y yo nos llevemos algo en nuestro corazón a través de esta historia, número uno, Jesús no estaba interesado en que el paralítico recibiera su sanidad. Lo primero en que él atacó fue la sanidad de su alma. Y luego que la sanidad de su alma vino, lo demás fue añadidura. Eso es real en mi vida. No enfaticemos nuestra búsqueda en las iglesias de milagros, de prodigios. A veces vamos a las iglesias a escuchar un concierto, a sentirnos que hemos cantado y decimos, wow, esa gente sí que saben adorar. Porque cantaron frenéticamente a la luz de pantallas y luces bonitas y un ambiente que la carne le gustó. No tengo nada en contra de cantar de esa forma en las iglesias, pero no digamos, wow, esa gente sí saben adorar. Porque la adoración a Dios no tiene que ver nada con cantar dentro de una iglesia. Busquemos al hacedor de los milagros, no a los milagros. Y cuando buscamos al hacedor de los milagros, entonces los milagros que quiera Dios darnos van a llegar por añadiduras. Y el mejor milagro, el más poderoso que un hombre puede recibir, es la salvación de su alma. Y quiero concluir con la presentación del Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con una persona caminando hacia el frente, levantando la mano para que alguien ore y decir, tal día yo levanté la mano y ese día fue que yo me salvé. Eso no es el plan de salvación. Eso tiene que ver con lo que conocemos acerca de Jesús. Te lo voy a explicar. Si tú quieres ser salvo hoy, lo que necesitas es entender lo que te voy a explicar. Hay un plan de salvación. Ese plan de salvación es de Dios. Dios lo creó, no mío. Así es que yo no puedo traer cosas del budismo y mezclarlas en el cristianismo, ni coger cosas el musulmanismo y traerlas al cristianismo. No, ya hay una fórmula, una manera en que usted y yo podemos ser salvos y la estableció el mismo Dios. Mira lo que dice la palabra en Isaías capítulo 33, verso 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará, Él es quien salva. Él dice, así que uno es salvo. Número 2, debemos ser salvos de un Dios perfecto, de la ira de un Dios perfecto. Déjeme explicarle. La gente piensa que hay que ser salvo del infierno, pero el infierno es simplemente la consecuencia de que toda una vida hemos querido vivir lejos del Señor. Pues cuando nosotros morimos sin Dios,
Dios nos concede nuestro deseo de no vivir con Él eternamente. Y es en ese lugar. Pero nosotros debemos temerle a la ira de un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios que no puede perdonar el pecado de nadie. Piense conmigo, si un asesino en serie está delante del juez y los familiares están en la sala de las víctimas, y ese asesino en serie le dice al juez: señor juez, yo no lo voy a hacer más, por favor perdóneme. Y el juez dice: yo creo que usted sinceramente no lo va a hacer más, le perdono. Todos a coro diríamos: ese juez es injusto. ¿Te das cuenta la hipocresía de nosotros al decir: Dios es bien injusto? Queremos que un juez terrenal sea justo en ese sentido, pero cuando viene a nuestro juicio y Dios condena justamente, decimos que Dios es injusto. No, Dios es justo para condenar. ¿Sabe por qué es justo para condenar? Porque dice la Escritura que todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros somos culpables de haber pecado. La gente se ofende cuando yo digo eso. Pastor, ¿dónde está mi pecado? Yo trabajo, entro a trabajar a las 7 de la mañana, llego a mi casa a las 4:30, paso tiempo con mi hijo, cocino para mi gente, para mi casa. Cuando acuesto a mi hijo en la cama le leo la Biblia, hasta oro por él. No tengo un amante, no fumo, no bebo, no mastico tabaco ni escupo, nada. ¿Dónde está mi pecado? Bueno, la palabra de Dios enseña que tenemos que respetar 10 mandamientos. Y algunas personas piensan que los están respetando, pero Jesús redefinió cómo es que respetamos los 10 mandamientos. Jesús dijo: escuchaste que si te acuestas con una persona que no es tu cónyuge, has cometido adulterio. Jesús dijo: yo te digo que si pensaste en una persona que no es tu cónyuge, ya cometiste adulterio en tu mente. Jesús también dijo que si uno le dice a su prójimo estúpido o lo odia en su corazón, uno ha cometido adulterio, uno ha cometido asesinato espiritual. Jesús también explica que robar es un grave pecado. ¿Alguna vez te has robado algo? Sí, es solamente un lápiz o un bolígrafo. No importa el valor de lo que te robaste. Si robaste $10 o $1,000,000, el crimen se llama robo y el que lo comete se llama ladrón. Así es que, y podemos seguir así con cada uno de ellos. Bajo esos conceptos, mi amado hermano y hermana que me escucha, ninguno de nosotros es inocente. Así es que necesitamos ser salvos, porque todos hemos pecado y hemos ofendido a un Dios que es santo y es justo. ¿Y qué necesitamos hacer para ser salvos? Necesitamos creer en el Señor. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, le preguntaron a Pablo: Pablo, ¿qué es lo que necesito para ser salvo? Y Pablo contestó: cree en el Señor Jesús. Eso es todo. ¿Creen que Jesús vino a este mundo de una forma sobrenatural? Porque una virgen no puede dar a luz. Era la señal que los profetas habían anunciado hace 700 años antes de su nacimiento. Y muchas otras profecías se cumplieron en su vida que dan inicio a la época donde el Mesías anduvo en la tierra. Jesucristo vivió su vida ejemplarmente sin cometer ni un solo pecado,
siendo inocente, porque hicieron un juicio injusto, no encontraron testigos ni crimen en su contra y lo sentenciaron a muerte cuando no tenían el derecho de hacerlo. En inocencia murió y 500 personas lo vieron resucitado. Y ahora usted me va a decir, es pastor, usted está probando Biblia con Biblia. Eusebio Josefo habló en el capítulo 90 de las guerras de los judíos. Dijo, y existió un hombre llamado Jesús, si es que podemos llamarlo hombre, porque hizo milagros indubitables. Y luego que fue crucificado, se apareció a sus discípulos y anduvo con ellos. Eso fue documentado por una persona que no creía en la Biblia ni en Mesías. Él estaba documentando la historia. La evidencia persigue el veredicto. Jesucristo es real y anduvo en la tierra, resucitó y viene por nosotros. Eso es lo que tenemos que creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pero hubo uno que pagó el precio por ti y por mí, y en su inocencia todos podemos ser salvos. Oremos juntos. Señor, te damos las gracias porque tú has sido bueno con nosotros hasta el sol de hoy, nos has sostenido. Gracias, Señor, porque tu prioridad es la salvación de nuestras almas. Oro por aquellos receptores, los que recibieron la palabra en sus corazones, en sus mentes, que el Espíritu Santo germine la semilla al 30, al 60 y al 100 por uno, de tal forma que al menos uno haya recibido salvación de su alma y haya escapado de la condenación eterna. Y para todos los que ya hemos recibido el sacrificio de Jesús, sintamos el alivio, el refuerzo de Jesús cuando nos dijo que vendría por nosotros. Alentémonos con la realidad de que Jesucristo nos hace fuertes y que en Jesucristo toda situación adversa la podemos atravesar en el poder del Espíritu Santo y de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Señor, y todos los que escucharon el mensaje, bendíceles de una manera provechosa y amplia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y me despido de todos ustedes con la bendición sacerdotal. En Números capítulo 6, versos del 24 al 26, el Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor os haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, y que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Que tengas un bonito día. Dios te bendiga.